No llegaba. Bueno, Ahora Ahora sí, sí. amigos, ya ahora estamos sí. grabando. Se me ha pasado, es bueno grabar porque, como les había comentado, en los vivos de Face Live, a los 2, 3 meses los borran. Entonces, esto que grabo queda ya en forma permanente. Todo lo que es en live se borra. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ya no tienen capacidad los de Facebook para guardar tantos canales en vivo. Y hay gente que son en vivo de horas y horas, ¿no? Cámaras inclusive que están siempre prendidas. Entonces, por eso tenemos que grabar todo. Pero les agradezco que se hayan conectado. Disculpen la tardanza. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. El día de hoy Perfecto. continuaremos con la lectura del Evangelio de San Juan. San Juan se le conoce también como el cuarto evangelio, porque existen los tres que le llaman sinópticos, que es el de Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos. Y ya empezamos a leer el cuarto evangelio, el de San Juan, que es muy diferente, ¿verdad? No es un relato realmente, sino que tiene mucha teología, mucho misticismo, es de mucha espiritualidad, es diferente. Lo van, o ya lo están viendo, porque ya empezamos en la lectura del hace 2 lunes. Hoy vamos a continuar con el 3:9. Aunque nos vamos a correr un poquito adelante, digo, perdóname, correr un poquito hacia atrás para agarrar vuelo y poderle entender. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Antes de que se me pase, esta va a ser la última lectura de la palabra de Dios en la Biblia de este año 2025. ¿Por qué? Porque el próximo lunes, que nos tocaría ver Antiguo Testamento, tenemos ya el día, va a ser lunes 1 de diciembre, y ya diciembre, pues un mes muy difícil en el sentido que muchos tenemos, y ustedes también, muchos compromisos familiares, de amistades, ¿verdad? Algunos salen de viaje inclusive o reciben visitas. Entonces con la lectura de hoy vamos a despedir este año. Y yo creo que haciendo números, ya tenemos con como 5 años de que estamos leyendo la palabra de Dios en la Biblia. Y todavía no acabamos. Nos faltan 2 o 3 libros de la sabiduría, precisamente, que con la lectura de la sabiduría, pues de los libros de la sabiduría, vamos a terminar. Ya ustedes dirán si volvemos a empezar, porque siempre, la Biblia es un libro que cada vez que se lee, se le encuentran nuevas enseñanzas, se profundiza cada vez más, se entiende cada vez más. Y como ya leímos Nuevo y Antiguo Testamento, los podemos ir ligando. Entonces, muchas cosas del Antiguo Testamento las entendemos mejor porque ya leímos el Nuevo Testamento. Y cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento, hay muchas citas en el Nuevo Testamento que nos recuerdan cosas que vimos en el Antiguo Testamento. Entonces, se apoyan mutuamente. Vamos entonces a dar inicio el día de hoy a bueno, no inicio, sino el 3:9, capítulo 3, versículo 9 del Evangelio de San Juan. Y voy a pedirles que recemos la oración al Espíritu Santo como siempre. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas a escribir las enseñanzas de Jesús o a escribir en el Antiguo Testamento todo lo que los profetas revelaban, pues ahora le pedimos que nos inspire a nosotros para leerlo, sacarle provecho, entenderlo y sacarle provecho. A ver, Antonio, levantas la mano, dime. ¿Crees que exista la posibilidad de que yo la pueda leer en esta oportunidad? Si tienes la Biblia. Ah, sí, claro, claro, claro. Claro, con todo gusto. Ok. Permíteme entonces. Permíteme. Entonces, ¿quieres leer la oración o qué quieres La leer? oración. Quiero leer la Perfecto. oración del ¿La Espíritu lees en Santo. latín o la lees en español? No, en español, por favor. Bueno, bueno, primero nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Sí, en Padre, nombre del del Padre, Hijo, del Hijo, del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Adelante. Amén. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espíritu unción, y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perfecto auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y el Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén, Amén. amén y amén. Bueno, Gracias. bueno, a ti. Bueno, vamos a poner ahora aquí en la pantalla la Biblia de Jerusalén. Y vamos a, aunque deberíamos de empezar en el 3.9, vamos a irnos un poquito hacia atrás al 3.1. ¿Por qué? Pues para que entendamos bien estas enseñanzas, ¿sí? Y vamos a empezar ahorita en el 3.9. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense cuando Jesús dice 2 veces, en verdad te digo, está diciendo: pon mucha atención, esto que te digo es importante. Por eso repite: en verdad te digo. Entonces nos está diciendo que para poder entrar al reino de Dios, que es el cielo, tenemos que nacer de nuevo. Y luego nos dice que cómo se nace de nuevo: por agua y espíritu. Cuando estaba bautizándose Jesús, ¿verdad? Y están después del bautizo de Jesús, él va al monte donde es tentado por el demonio, luego regresa. Juan el Bautista le dice a sus discípulos: el que me envió a bautizar con agua, me dijo, sobre quien descienda el Espíritu Santo, ese es el que les va a bautizar con fuego y con espíritu. Entonces está diciendo: Jesús es el que nos va a bautizar, ¿verdad? Con espíritu. ¿Qué espíritu? Con el Espíritu Santo. Entonces, hay que nacer de agua y de Espíritu Santo para nacer de nuevo y poder entrar en el reino de Dios. Luego dice: lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Preguntó Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? O sea que el Nicodemo también era rabino. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto de Moisés y la serpiente? Recuerden que en los tiempos de Moisés hubo una plaga de víboras que picaban a la gente y la gente se moría. Entonces le pidió ayuda a Dios, a Yahvé Dios, y dijo: haz una serpiente de bronce. Y cuando alguien le pique una víbora, una serpiente,
levante la vista, vea la víbora de bronce que está enredada en un palo y de esa forma no le hará, no se morirá, o sea, se salvará. Entonces dice aquí, del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto para evitar que se murieran los israelitas que son picados por esa serpiente, dice, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. O sea, para que todo el que vea y crea en Jesús y lo vea en la cruz, igual que la serpiente en el desierto, lo vea, se salve. Para que todo el que crea en él, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, este es un versículo muy conocido, sobre todo entre los hermanos separados, les gusta mucho esto. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué creen, por qué les gusta mucho a los hermanos separados este versículo, Juan 3:16? Porque dice, para que todo el que crea en Él no perezca. Pues entonces aquí les está reforzando su doctrina de que para salvarse simplemente hay que creer en Jesús, ¿verdad? Entonces dice, aquí lo dice, todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo único que necesitas para salvarte es creer en Él. Nosotros como católicos, si creemos en todo lo que Jesús enseñó y no solamente párrafos aislados de las Sagradas Escrituras, sabemos que hay que hacer muchas otras cosas. Creer en Él es el inicio y es el que nos abre las puertas, ¿verdad? Porque el que nos va a salvar es Cristo y es una gracia de Él, la salvación. Somos salvados porque Él quiere salvarnos. Ninguna obra que hagamos nosotros, por más buena que sea, nos alcanzaría la salvación. La obra que hacemos es para demostrar pues, y demostrarnos a nosotros mismos que creemos en Él. Y como creemos en Él y lo obedecemos, pues hacemos las buenas obras que nos pide, ¿verdad? Acuérdense aquello de dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, visitar al enfermo. Jesús nos dice, mi Padre Celestial va a decir a unos, id al infierno, malditos, porque cuando tuve hambre, cuando tuve sed, etcétera, no me diste de comer, no me diste de beber, no me visitaste. Pero a los que sí cumplen la palabra de mi Padre, ellos les dirá, venid benditos de mi Padre al reino, que les tengo preparado desde la creación del mundo. Entonces, para nosotros como católicos decimos, ok, hay que creer, claro, porque no te va a salvar, no puedes pedir la salvación a alguien en el que no crees. Pues si quieres que Jesús te salve, pues tienes que creer en Él y en todo lo que Él enseñó. Entonces dice aquí, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea que ahí está lo que dice, hay que creer en él, es el inicio, creer en él, ¿verdad? Dice, y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, eran malas. O sea que hay gente que no recibe a Jesús porque su vida en su vida tiene él obras malas y no quiere desprenderse de ellas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. O sea que no solamente es creer, también hay que actuar, dice aquí. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. O sea, nosotros las obras que hacemos son para
dar gloria a Dios y manifestar que estamos actuando en nuestra vida como Dios quiere, que creemos en Él, pero con esas obras actuamos como Dios quiere que actuemos. O sea, no solamente es creer, actuar también. Al final seremos juzgados por nuestras obras, dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Dice, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Ahí se estaba, y allí se estaba con ellos y bautizaba. O sea que bautizó Jesús, más bien los discípulos de Jesús. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque había ahí mucha agua. Fíjense entonces, simultáneamente estaban bautizando Jesús y sus discípulos y Juan y sus discípulos. Por eso luego vamos a ver más adelante que dice, este, se preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el bautismo? El bautismo de Jesús, porque el bautismo de Jesús, que es para perdonar pecados. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Te arrepientes, cambias de vida, pero tus pecados no están perdonados. En el bautismo de Jesús, te arrepientes, cambias de vida y tus pecados quedan perdonados. Bueno, dice aquí, se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, está bautizando. Está hablando de Jesús. Y todos van donde él. Como que la gente se iba por la novedad de Jesús, ¿verdad? Nadie puede, dice Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. O sea, Jesús viene del cielo, lo que Él ofrece viene del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Fíjense, el que viene del cielo, Jesús, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. O sea que muchos rechazaban lo que Jesús nos decía. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios. Porque no da el Espíritu con medida, o sea, el Hijo da todo. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, pues siempre le acecha la ira de Dios. Es muy importante. Fíjese cómo decía acá anteriormente, en el 3:16. Vamos a ver. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? O sea que hay que creer para tener vida eterna. Desgraciadamente, pues no todos han creído, algunos sin culpa, porque imagínense todos los que nacieron antes de Cristo, ellos no tienen la culpa, no pueden creer en Jesús si todavía Jesús no venía, ¿verdad? Y hay otros en las épocas posteriores al nacimiento que no habían oído la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podían creer en Jesús si no habían oído hablar de Él? Y en la actualidad, muchos pues han oído hablar de Él, pero no le entienden, no se les ha explicado bien. Entonces, no es tanto que no creas en Él, sino que habiendo oído de Él,
te resistas a creer en Él. ¿Sí? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida. ¿Por qué? ¿Cómo se resiste? Pues yo he oído, me han predicado, sé que Jesús es Dios, sé que vino a salvarme, me han predicado y entiendo, pero yo me resisto. ¿Por qué? Por comodidad, por no cambiar de vida, porque tengo una vida pecaminosa, vamos a llamarle, por flojera, ¿verdad? Se resisten. No, a mí déjame así como estoy. Ya más adelante, como si la vida la tuvieras comprada para siempre, ya más adelante veré. eh, Ahorita tengo aquí que solucionar muchos problemas de vida, de familia. Cuando ya tenga todo esto solucionado, entonces ahí cuidado, te estás resistiendo, ¿verdad? Dice, cuando Jesús se enteró de que habían llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, fíjense lo que dice aquí, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Sí, o sea, aquí nos aclara, el que bautizaba no era Jesús, eran los discípulos. Abandonó Judea y se volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Entre Judea, que es donde está Jerusalén, y el norte, donde es Galilea, que ahí está Nazaret, en medio hay un territorio que se llama Samaria. Los samaritanos no son judíos o 100% judíos, es un pueblo, una mezcla de algunos judíos que se habían quedado ahí cuando la invasión de Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Ah, bueno, hubo una primera invasión, ¿verdad? Y se llevaron a casi todos los judíos al norte, a Nínive. Y los que se quedaron, ¿verdad? Luego se mezclaron con habitantes que los de Nínive trajeron a ocupar ese territorio. Entonces era un pueblo mixto y también Babilonia, no, hubo dos invasiones. La primera del norte fueron los de Nínive y los del sur, ya siglos después, que tomaron Jerusalén, eran los de Babilonia. Cuando los del norte, los de Nínive, sí, Nabucodonosor, ¿verdad? Son los asirios, ¿verdad? Invaden el norte del reino de Israel, o sea, el reino de Israel estaba dividido, el norte era Israel, el sur es Judea. Cuando invaden Israel, se llevan a los habitantes, dejan unos cuantos, y traen habitantes de su pueblo, de los de allá de Asiria. Y entonces se mezclan esas dos tribus, esas dos poblaciones, ¿y qué pasa? Se convierte en un pueblo mixto, una religión que también toma cosas de un lado y del otro, y los judíos, por eso a los judíos no querían tener trato con los samaritanos. Y estaba en el medio, porque en el norte estaba Galilea y en el sur Judea y en medio Samaria. Entonces dice aquí, eh, dice, abandonó Judea, o sea, donde está Jerusalén, y volvió a Galilea, donde está Nazaret, tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día más o menos, entre 12 y 1 es esa hora. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy una mujer de Samaria? Y fíjense lo que dice, es que los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva?
¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. No entendía muy bien la mujer y por eso ella creía que era un agua que quitaba la sed para siempre, ¿verdad? Dice aquí, la mujer le dijo, no tengo a marido. Ah, bueno, dice, él le contestó, Jesús, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Fíjese una cosa importante, ¿a qué hora estaba sacando agua la samaritana? A la hora sexta, las 12, a mediodía. Todas las mujeres, pues lo primero que hacen al levantarse, o hacían, era ir a sacar agua del pozo para llevar y con esa agua lavarse y preparar el desayuno a sus maridos, a sus hijos y demás. Esta mujer pues, era repudiada, la gente de su pueblo no la quería, por eso ella no iba a sacar el agua en la mañana junto con el resto de las mujeres, se iba cuando estaba el pozo solo. Entonces ella llegaba a las 12 que ya no había nadie y sacaba el agua para ella. ¿Por qué? Pues porque aquí lo dice. Dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. Entonces por eso era un poquito, no un poquito, un muchito, no se le juntaban las otras mujeres, ¿verdad? En eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Cuando el reino de Samaria no querían los samaritanos ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Entonces en Samaria hicieron 2 templos para que los samaritanos no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Lo adoraban ahí, en esos montes, ¿verdad? Dice, en este monte, eran 2 montes. Déjeme poner aquí está la explicación. Dice, el monte Garizim, sobre el cual los samaritanos habían construido un templo, rival del de Jerusalén. ¿Sí? O sea, no querían ir a Jerusalén, entonces tenían su propio templo. Dice aquí, la mujer replicó, Señor, veo que es un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. El rey David, cuando se formó el rey David, antes de que se dividiera el reino en dos, dijo, todos vienen a adorar aquí al templo, el templo que está en el monte Moriah. ¿Dónde está el templo que conoció Jesús, verdad? Jesús le contestó, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. O sea que dice aquí, vosotros adoráis lo que no conocéis. Es decir, ellos habían hecho una religión mezclada, ¿verdad? Y los judíos, dice, sí, nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Por qué? La salvación viene de los judíos. O sea, el que estaba cumpliendo la ley de Moisés no eran los de Samaria, eran los judíos que adoraban en Jerusalén. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no tienes que ir a un lugar especial para adorar a Dios. Lo adoras en espíritu y en verdad, porque Él está en todos lados. Porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. O sea, ya no hay que ir al templo de Jerusalén o al templo de Garizim y ahí hacer los sacrificios y todo esto. A ver, aquí hay una mano levantada. A ver. Adelante, Toño.
Fernando, una pregunta. Sí. ¿Usted qué entiende Ujú, para nosotros los mortales ujú, en adorar en espíritu y verdad? O sea, ¿cómo uno le puede enseñar a otra persona ujú. el adorar en espíritu y verdad? Bueno, primero dice, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Esto dice el 24, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo primero es lo que les dije yo. De entrada, lo primero es, ya no tienen que ir a Jerusalén, ya no tienen que adorar aquí en el monte Garizim, pueden adorar en cualquier lado porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y debes adorarlo en espíritu, porque Él es espíritu y verdad. Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, ¿qué es adorar? Vamos a hablar de esa palabra tan complicada, adorar. Hay gente que dice, le dice a su esposa o a su novia, te adoro. Ah, pues estás adorando a esa mujer, ¿sí? O, a los hijos, adoro a mis hijos. ¿Estás adorando? No, eso no es la adoración real. La adoración real es reconocer, uno, que somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Ese es yo te adoro a ti como mi creador, creador de mí, creador de todo lo que existe. ¿Sí? Y también te adoro porque eres mi salvador. ¿Sí? Tú viniste aquí a salvarme con tu muerte y resurrección, me has salvado, perdonado y salvado. ¿Sí? Y tercera, este, espero en ti poder ir al reino de los cielos, estar contigo adorándote por toda la eternidad. Y eso se lo enseñó un ángel. ¿No se acuerdan la aparición de la Virgen de Fátima? Se le apareció a tres niños, pero antes, un año antes, un ángel, el arcángel San Miguel, bajó y se les presenta a los niños, ¿sí? Y les enseña, los prepara, ¿verdad? Y entre las cosas que les enseña cómo es la adoración. Cuando vamos a la hora santa, ahí se adora de esa forma. ¿Cómo dice? Eh, ahí dice, creo, espero y te amo. Así. O sea, el ángel les dijo, tienen que hincarse, postrarse y decirle a Dios que crees en Él, que esperas en Él y que lo amas. ¿Verdad? Esa es la verdadera adoración, ¿verdad? En espíritu y en verdad. A ver, creo, espero y te amo. Y luego dice el ángel, y te pido por los que no creen, no esperan y no te aman, por aquellas personas que o no conocen o rechazan a Dios. Esa es la verdadera adoración. Se las enseñó el ángel a los niños en la aparición de Fátima, ¿sí? Entonces, yo te adoro porque creo en ti, yo te adoro porque espero en ti y yo te adoro porque te amo, ¿verdad? Él te creó, te salvó y te ama. Bueno, ¿alguna otra cosa? Le dijo a la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. O sea, ya estaban esperando a Cristo. Mesías es en hebreo, Mesías, y Cristo es en griego, significa lo mismo. Cuando venga, nos lo desvelará todo. Jesús le respondió, yo soy. O sea, ¿yo soy qué? Yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le preguntó qué quería o qué hablaba con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Entre tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él replicó, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado
y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, que amarillean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Y en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar. O sea, los apóstoles ya está sembrado, ahora ellos vienen a segar, donde vosotros no os habéis fatigado, otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él, los samaritanos les rogaron que se quedara con ellos y se quedó, y Jesús se quedó ahí 2 días. Fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasaron los 2 días, partió de ahí para Galilea, pues Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de prestigio en su patria. Pues va a Galilea, que es su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le hicieron un buen recibimiento, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido. O sea, la fiesta que había tenido, que había predicado. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Fíjense cómo dice el 48. Entonces Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. Pero aquí ese funcionario le dice: vete, que tu hijo vive. ¿Y qué pasó con ese funcionario? Dice: creyó. O sea, no vio los prodigios, pero él ya creyó en la palabra de Jesús. O sea, creyó lo que le dijo: tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino, sin ver signos y prodigios todavía. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que su hijo vivía. Él les preguntó entonces la hora en que se había sentido mejor. Ellos respondieron: ayer a la hora séptima le dejó la fiebre. El padre comprobó que era la misma hora en que le había dicho Jesús: tu hijo vive, y creyó, él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Bueno, vienen más signos. Juan le llama signos, otros evangelistas le llaman milagros, pero es lo mismo. Son milagros como que son un signo para que la gente crea que lo que él predica es verdadero. El 5. Después de esto, en ocasión de una fiesta de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Los judíos tenían la obligación 3 veces al año ir a Jerusalén a fiestas, ¿sí? Una de las fiestas era la Pascua, otra fiesta era lo que conocemos ahora como Pentecostés, que era la fiesta de las cosechas, y la tercera era la fiesta de las cabañas, que la gente de sus casas vivía fuera de la casa en unos toldos o cabañas. Esas 3 fiestas era obligación por la ley, por el libro del Deuteronomio, de ir
a celebrarlas en Jerusalén. Entonces, cada vez que había una fiesta, tenían que ir todos los judíos a Jerusalén, los hombres, ¿verdad? Y pues en los pueblos se quedaban casi siempre las puras mujeres y los niños. Hay en Jerusalén una piscina probática llamada en hebreo Bet Sata, que tiene 5 pórticos. En ellos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Como que burbujeaba el agua. Yo creo que había un manantial y de repente salía más fuerte y se movía el agua. Y decía, un ángel se ha lavado, hay que meterse ahí. Y el que se metía, dice la palabra de Dios aquí, se curaba, ¿verdad? Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. O sea que aparentemente es el primero que se metía en el agua, ¿verdad? Dice aquí, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre recobró al instante la salud, tomó su camilla y se fue andando. Como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Fíjense en lo que se fijaban los judíos de esa época. Lo importante no era que había sido sanado después de 38 años de estar enfermo, acostado en una camilla. Era que se había curado, se había levantado y cargaba la camilla, ¿sí? Y que eso, no, pues cargar una camilla, ¿verdad? Estás infringiendo la ley porque cargar la camilla es un trabajo y el sábado no se debe trabajar. No se fueron tanto porque Jesús curó, sino porque le ordenó. Fíjense, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y eso, ¿cómo toma tu camilla? Vas a hacer un trabajo en sábado, está prohibido. Por eso dice, como aquel día era sábado, los judíos dijeron al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Hágame el favor. Él le respondió, el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el hombre que te ha dicho eso? Pero el curado no sabía quién era. O sea, como que oyó la voz, pero no vio a Jesús. A lo mejor se paró por un lado o atrás, no vio. Pues Jesús había desaparecido entre la multitud que había en aquel lugar. Más tarde Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, entre los judíos había muchos enfermos que decían que estaban enfermos por los pecados que cometían. Era una creencia. El hombre que se fue, el hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Ahí va, lo curó Jesús y ahí anda hablando de Jesús, sabiendo que lo iban a perseguir. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Yo no entiendo por qué este hombre que fue curado, luego vaya a andar chismeando, ¿verdad? De que fue Jesús, ¿verdad? Pero Jesús les replicó, mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. O sea, no por ser sábado se debe dejar de hacer el bien. Por eso los judíos trataban con el mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. ¿Sí? Discurso sobre la obra del Hijo. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, otra vez, en verdad os digo, o sea, pongan atención, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo
y le muestra todo lo que él hace. Y aún tiene que mostrarle obras mayores que estas, para que os asombréis. Como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo. O sea que el Padre, debido a que su Hijo murió por nosotros, para, como para perdonar, para el perdón de nuestros pecados, de aquí en adelante, el que nos juzga es el Hijo. Dice, porque el Padre no juzga a nadie, pues todo juicio lo ha entregado al Hijo. El que va a venir a juzgar vivos y muertos es el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo que llega la hora, y Buenas dice, noches. buenas noches, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque lo mismo que el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañe de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho el bien saldrán para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Lo que les digo, no solamente es creer, también obras, obras buenas o obras malas. Nada puede hacer yo por mi cuenta, juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino de aquel que me ha enviado. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros mandasteis enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no he recibido testimonio de un hombre, pero digo esto para que os salvéis. Él era la lámpara que arde y alumbra, y vosotros quisisteis recrearos una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizó dan testimonio de mí. Las mismas obras que realizo, perdón, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis oído nunca, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra en vosotros, porque no creéis al que él ha enviado. Vosotros investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas son una realidad, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. Fíjense, es importante esto. Vamos a regresar un tantito. Vosotros investigáis las escrituras, estamos hablando la Biblia, ¿verdad? Las sagradas escrituras. Vosotros investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna. Lo que estamos haciendo, pues ellas son en realidad las que dan testimonio de mí. O sea, estas escrituras que estamos leyendo, tratando de encontrarle el significado y aprender de ellas, son las que dan testimonio de Jesús. Pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. No recibo la gloria de los hombres, pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Tanta gente que viene y nos quiere engañar, diciendo que es un enviado de Dios y que trae un mensaje y que él dice que ya se va a acabar el mundo y que hay que hacer esto y que hay que hacer aquello.
Aquí lo dice, cuidado, cuidado, aquí lo dice, yo he venido en nombre de mi Padre, pero no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que soy yo quien os acusará delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien depositáis vuestra esperanza. Acuérdense que los judíos de esa época eran seguidores del pacto de Moisés, ¿verdad? Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Bueno, seguimos. Después de esto se trasladó Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberíades, porque hay una ciudad que se llama Tiberíades en la orilla. Y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó ahí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, eran multitudes que lo seguían, preguntó a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no basta para que cada uno coma un poco. O sea, la cantidad de 200 denarios era mucho dinero. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Replicó Jesús. Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó, eran unos 5,000. 5,000 hombres, porque no, ellos nunca contaban ni a las mujeres ni a los niños. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados. Y lo mismo los panes, los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarlo por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Dos cosas importantes. Uno, querían hacerle rey, porque recuerden que los judíos decían que el profeta, el Mesías que iba a venir al mundo, iba a liberarlos, iba a inaugurar un nuevo reino, como el reino de su padre David. Entonces querían agarrar a Jesús que fuera su rey. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces él huyó, no permitía que la gente quisiera serle rey de aquí. Él era rey, como dijo en su pasión, mi reino no es de este mundo. La segunda es que hay muchas gentes que tratan de hacer menos los milagros que Jesús hace o hizo. Y todos dicen, ah, no, no, aquí la gente traía su comidita, cuando empezaban a repartir panes, sacaron su lonche y se pusieron a comer y se comieron el lonche. Y entonces, ¿cómo alimentarnos? Cada quien traía lo suyo. Y dice uno, bueno, y si así fue, porque dicen, el milagro que hizo Jesús, pues es que la gente se compartió y comieron entre todo lo que traían, lo comieron entre todos. No, si así hubiera sido, ¿cómo llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes? ¿Verdad? No, no. Aquí una multiplicación de los panes. Empezó Jesús los empezó a repartir. Dice, tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, a su Padre, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Sí, o sea, empezó a repartir
y alcanzó para todos y alcanzó que hasta sobraron 12 canastos. O sea, no es aquello de que cada quien sacó su lonchecito y se lo comió y es el milagro, es ese que se compartieron entre... No, no. Si así hubiera sido, no hubieran sobrado 12 canastos con los trozos de los panes, ¿verdad? Pero en fin, tratan de minimizar la parte milagrosa de tratan de decir, no, esto es ilógico, no puede ser. Aquí hay que hablar de Jesús como un profeta judío, pero olvídense de los milagros, ¿verdad? Y eso pues está mal. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Estamos hablando del capítulo 6, versículo 16. Vamos a apuntarlo. 6:16. Y pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Nadie? Muy bueno, excelente. Gracias, Bueno, les familia. agradezco mucho. Pues Excelente. como les comenté al empezar, nos vamos a volver a reunir para leer la palabra de Dios en el mes de enero, ¿verdad? Vamos a tomarnos para atender a las visitas, los que salen de viaje para irse de viaje, los compromisos y demás. Les deseo a todos pues una feliz Navidad, Amén. que el Señor Amén, nazca de igual. nuevo en sus corazones, que los transforme y que esta lectura de la palabra de Dios, que según yo calculo ya son 5 años más o menos lo que tenemos, esta lectura pues haga de frutos, ¿verdad? En sus corazones, en sus almas. Bueno, pues les deseo a todos feliz Navidad y nos veremos Dios mediante en el mes de enero. Ya avisaremos oportunamente. No sé exactamente la fecha, no sé si será el primer lunes o el segundo lunes, pero ya les avisaré yo con suficiente este, Tiempo. oportunidad, ¿sí? Bueno, pues muchas Excelente. De gracias. acuerdo. Ángel. Fernando, gracias a Gracias. todos. Feliz Felicidades. Navidad.